Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase, en este nuestro itinerario formativo, en el caminar de los discípulos misioneros. Recuerden ustedes que seguimos trabajando este módulo de la espiritualidad cristiana dedicado específicamente a la oración. Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos amigos, alumnos de nuestra escuela parroquial, así también como a ustedes, queridos formadores, que siguen colaborando con nosotros en la conducción de los grupos y de las comunidades. También saludo a todos aquellos hermanos y amigos que semana con semana se sirven conectarse con nosotros. Sean pues bienvenidos. Los invito para que ahora en esta tarde continuemos nuestro trabajo con la clase número 12. Pero antes de comenzar nuestro trabajo, pongámonos en las manos del Señor. Hagamos juntos nuestro momento de oración y en esta tarde volvamos a dirigir nuestras súplicas y nuestras oraciones a Dios, poniendo como especial intercesor al Señor San José, custodio de la Iglesia, custodio del Redentor, protector nuestro. Vamos pues a comenzar todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos la oración al Señor San José.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Quedemos, amigos, reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de esta tarde, queridos amigos, está titulado Los Salmos, oración de Jesús y oración de la Iglesia. Y para poder introducirnos en nuestro tema, conviene pues que hagamos un breve recordatorio de lo que juntos estudiamos la semana pasada y al mismo tiempo nos planteemos el objetivo para la clase de hoy. Fíjense bien, ahí en nuestro enlace aparece un breve recordatorio. En el tema anterior reflexionamos sobre la oración comunitaria, teniendo como modelo aquella primera comunidad apostólica, aquella primera comunidad de los discípulos de Jesús, ¿se acuerdan? Y también a la Iglesia en sus inicios. En la lección pasada nos propusimos también nosotros asemejarnos a las primeras comunidades y perseverar como ellas, fortaleciendo nuestra fe, así también como a establecer el compromiso de orar en nuestras familias y por las demás personas. Ahora, en esta presente lección, vamos a descubrir la riqueza de los salmos para mejorar nuestra participación no solamente en la liturgia, sino también en nuestra oración y en nuestra meditación personal. Y para esto, queridos amigos, nos vamos a proponer este doble objetivo, aunque sencillo, importante. Primero, reconocer que los salmos son oraciones de Jesús, pero también oraciones de la Iglesia. Y segundo, descubrir la riqueza que encierran pues estos salmos como camino de oración para los cristianos de todos los tiempos. Y como un encuentro con la palabra, la lección de esta tarde nos presenta pues dos breves textos tomados de los salmos de la Sagrada Escritura. El primer texto se refiere a un salmo de súplica, tomado del Salmo 88. Y el segundo se refiere a un salmo de acción de gracias, tomado del Salmo 138. Dice la primera oración sálmica: Señor Dios, Salvador mío, de día y de noche grito hacia ti. Llegue hasta ti mi súplica, haz caso a mi clamor. Y el segundo texto reza así: Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de dioses extraños, postrado hacia tu santo templo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, pues tu promesa ha superado tu fama. En 10 breves números, compartimos ahora con ustedes el contenido de esta lección. Como punto de partida, lo primero que decimos es lo siguiente: queridos amigos, los salmos que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura son obra de la cultura judía y fruto de su espiritualidad. Los salmos, así como lo conocemos, dicen los escrituristas, es una síntesis
de todo el camino de fe y de toda esa profunda espiritualidad que a lo largo de los siglos el pueblo de los hebreos fue manifestando en su vida de todos los días, en sus avatares, en sus circunstancias propias. Los salmos son como esa recopilación de la vida vivida, de su experiencia de fe y de su profunda relación con Dios a través de la oración. Por supuesto que Jesús, siendo un judío marginal, perteneciente a esa cultura, Jesús también es un hombre que conoce, que sabe de memoria los salmos, que los recita y que entiende de forma perfecta a qué se refieren cada una de estas oraciones. Y como buen judío, desde que él es un pequeño, seguro que los fue aprendiendo de memoria. Cuando nosotros revisamos las páginas del Evangelio, nos damos cuenta cómo en distintos momentos y circunstancias de la vida Jesús ora con los salmos, los cita de memoria, los reza, los proclama, porque Jesús tiene esa profunda experiencia de fe y de oración a través de estas expresiones sagradas que son los salmos. Asimismo, afirmamos pues que Jesús, ya en su vida cotidiana en compañía de sus discípulos, él mismo, ¿verdad?, practica la oración sálmica. También los discípulos, como buenos judíos, también lo saben de memoria. Ellos también saben lo que es la liturgia y el culto religioso del pueblo judío. Y ellos también oran con estos salmos, fruto de una tradición milenaria. Seguro que Jesús, al reunirse con sus discípulos en determinados momentos, pero sobre todo los más importantes, a la hora de su oración personal y comunitaria, en el momento de los alimentos, a la hora en que cae la tarde, en que se mete el sol, seguro que Jesús con los suyos, vueltos hacia el templo de Jerusalén, siempre recitaban los salmos. Dicen los evangelios, ¿verdad?, al menos en este texto de San Mateo, que en la misma noche de la pasión, mientras Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos, allí, en ese rito de Pascua, Jesús recitó los salmos propios del rito, y que al concluir la cena de Pascua, después de haber cantado los salmos, él se dirigió hacia el Monte de los Olivos. Por supuesto que la comunidad primitiva, los discípulos, los apóstoles, después de la muerte y resurrección de Cristo, ellos siguen teniendo esta misma experiencia de oración. Los mismos apóstoles siguen utilizando los salmos como expresión de su fe y de su oración personal y comunitaria. En estos días de Pascua, como hemos dicho, hemos estado escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y este libro nos da testimonio de cómo los discípulos oraban, cómo seguían frecuentando el templo a las horas canónicas para ofrecer la oración a Dios en el templo sagrado, y cómo ellos subían a determinadas horas para orar según la costumbre de los judíos. A este momento, queridos amigos, quizá entonces sea conveniente preguntarnos, pero en pocas palabras, ¿qué son los salmos? Porque esta palabra, sin lugar a dudas, la hemos escuchado muchas veces, la vemos ahí registrada en nuestras Biblias. Cuando participamos de la Santa Eucaristía, escuchamos esta palabra, el Salmo responsorial. Pero, ¿qué es el Salmo? Una definición muy técnica
nos dice que los salmos son esas 150 oraciones que se encuentran agrupadas en el libro sagrado que lleva precisamente este nombre, los Salmos. Los Salmos son las oraciones del pueblo de Israel, que a lo largo de los siglos se fueron conformando, componiendo y recapitulando, como hemos dicho, según la experiencia de fe de este pueblo. Sí, los salmos son fruto de la inspiración divina. Es el Espíritu Santo el autor de estas oraciones y que ha inspirado a los escritores sagrados en distintos momentos y circunstancias para que esa oración se externe, ya sea oración de súplica, de petición, de perdón, de arrepentimiento, oración de alabanza, oración de reconocimiento a Dios. Son esa colección de oraciones, pues, que primero fueron orales, luego se pusieron por escrito y al final se convirtieron hasta en cántico. Una nota interesante, amigos, que nosotros podemos encontrar tanto en nuestros leccionarios como en nuestra Sagrada Escritura es la siguiente, que los salmos están numerados del 1 y hasta el 150, con una pequeña variante, ¿verdad? En la Biblia de los Hebreos, nosotros allí reconocemos que son 150 salmos y así están numerados. Pero luego cuando la Biblia hebrea fue traducida al lenguaje griego, parece que allí hubo una cierta desconexión o una cierta confusión, porque resulta que lo que parecía un salmo original, luego en la traducción griega lo pusieron como si fuera otro salmo más. Por eso es que ustedes ven una numeración primaria y luego una numeración secundaria, de modo que luego el Salmo 22 en la Biblia hebrea es el Salmo 23 en la Biblia griega. Independientemente del número de que se trate, el Salmo como oración inspirada es solamente uno. Recordar, los salmos no se escribieron ni se compusieron todos juntos, ni en la misma época ni por el mismo autor. Los salmos, como hemos dicho, son una recopilación de la experiencia de fe del pueblo de Israel. Y dicen los que saben de Sagradas Escrituras, amigos, que los salmos más antiguos que se encuentran registrados en la Sagrada Escritura ya existían inclusive antes de que el pueblo de Israel se conformara como tal, pero que luego el pueblo lo adoptó como experiencia propia de su fe y de su espiritualidad. Los salmos recogen sentimientos de lamento, de súplica, de confianza, de arrepentimiento, de gratitud, de alabanza, de admiración, de profesión de fe. Por eso hemos dicho que los salmos no son iguales. Uno no es igual al otro. Son distintos en sí mismos y encierran distintas experiencias, pero eso sí, todos ellos en su conjunto son expresión de fe y de oración del pueblo hacia Dios. Si nosotros nos detenemos y vemos muy de cerca los salmos, nos podremos dar cuenta, queridos amigos, que los salmos son también bellas expresiones poéticas y que luego, más tarde, se hicieron acompañar de la música y así se convirtieron en canto hasta nuestros días. Por eso, de los salmos decimos que al mismo tiempo que son oración, son también poesía y son canto. Hasta la Sagrada Escritura nos expresa cómo en algunos de los salmos ya, desde su propia composición, tenían notas muy concretas
o precisiones de cómo habrían de ser ejecutados. El libro de los Salmos, pues, es el libro santo que encierra la oración, la poesía y el canto, y que este libro sagrado representa pues el culmen de la experiencia religiosa de Israel y de verdad. El libro de los Salmos es una de las joyas más grandes en la literatura universal. Cuando hemos afirmado que los salmos, esas 150 composiciones religiosas, son diferentes los unos de los otros en cuanto a contenido y en cuanto a expresión, queremos decir lo siguiente, queridos amigos, que en los salmos existen distintos géneros literarios. ¿Qué significa? Pues que fueron escritos en circunstancias diferentes, en momentos distintos, por autores distintos, y que cada uno imprimió su huella según para lo que fueron escritos. Así los salmos, queridos hermanos, los podemos clasificar de la distinta manera. Hay salmos a los que llamamos hímnicos, salmos de súplica, salmos regios y salmos didácticos. Una palabra sobre cada uno de ellos lo encontramos allí en la lección de esta tarde. Los salmos hímnicos son aquellos que expresan alabanza a Dios, que se ha manifestado en la creación y en la historia, y que exalta los atributos divinos, un elogio a Dios. Los salmos de súplica, como su nombre lo indica, pues son aquellos que reflejan las situaciones difíciles del hombre en distintas circunstancias. Cuando el hombre le habla a Dios en medio de la enfermedad o del peligro, en medio del ataque de los enemigos o de la prisión o de las faltas acusaciones, o cuando arrecia la sequía, el hambre, las plagas. Cuando el hombre se ve en circunstancias vulnerables, entonces suplica a Dios, ya sea en forma de lamentación, ya sea en súplica individual o colectiva. Los salmos regios o reales se refieren precisamente, amigos, cuando aparece la figura del rey terreno como instituido por Dios. Aquí aparecen los salmos de David, los salmos de Salomón, el propio rey hablándole a Dios desde su postura regia. Y los salmos didácticos, amigos, son aquellos, ¿verdad?, que nos enseñan a reflexionar sobre la experiencia de la vida, aquellos que nos orientan en la conducta, aquellos que nos transmiten pues una enseñanza práctica. Esta herencia del pueblo de Israel, que Jesús conoció muy bien y que Jesús mismo junto con sus apóstoles y discípulos practicaban todos los días, bien pronto, amigos, los primeros cristianos, las primeras comunidades, recuerden ustedes que la mayoría de los primeros cristianos son también judíos convertidos. Son aquellos que también conocen muy bien la experiencia de los salmos. Pues bien, decimos que los primeros cristianos se sirvieron precisamente de estos salmos para poder entender el misterio de Cristo. Bien pronto identificaron en el espíritu de los salmos la figura de Jesús. Como si los primeros cristianos hubiesen descubierto, pues, que ya en los salmos se hablaba de Cristo, o dicho de otra manera, que Cristo Jesús nuestro Señor
ya estaba escondido en la letra y en el espíritu de cada uno de los salmos. Por ejemplo, cuando en el Salmo 30 hebreo o Salmo 31 griego, el autor de este salmo canta con un tono de súplica angustiante: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Señor, a ti suplico, ven pronto a auxiliarme. Los primeros cristianos entienden que con tanta razón Jesús, clavado en la cruz, a punto de morir, también pronunció estas palabras. Los primeros cristianos entienden que de quien se habla en este salmo de súplica y de lamento ante la angustia y ante la muerte es el mismo Jesús. A él se refiere y por eso él mismo lo proclama. Más adelante, los santos padres, ellos se van a encargar pues de comentar los 150 salmos a modo de profecía acerca de Cristo y de la Iglesia. Con esto que llevamos dicho, queridos amigos, entonces entendemos por qué la Iglesia, nuestra Iglesia y nosotros en ella, seguimos orando con los salmos. Les decía hace unos minutos, ¿verdad?, que cuando nosotros acudimos a la celebración de la Santa Eucaristía, allí en la liturgia de la palabra, el salmo tiene un lugar importantísimo. Y si dijimos que allá en el Antiguo Testamento el salmo, de haberse aparecido como oración y poesía, bien pronto se convirtió en cántico, por eso es que nosotros hasta nuestros días en nuestra liturgia de la Santa Eucaristía se pide que el salmo siempre sea cantado, que el salmo responda al Espíritu para lo que fue hecho y para lo que fue escrito. Ya en otro módulo de liturgia, cuando estábamos estudiando el Salmo responsorial, también se les habló ampliamente de los criterios para ejecutar el salmo y de los tonos inclusive en que debe ser ejecutado un salmo, por lo que hemos dicho que no todos los salmos son iguales y no todos los salmos expresan el mismo sentimiento y la misma interioridad de la persona. Solo como una nota exhortativa tendríamos que decir que el salmo en la Sagrada Eucaristía juega un papel importantísimo y que nosotros cuando acudimos a la celebración de la Santa Misa deberíamos de entenderlo, ubicarlo, aprovecharlo y ser conscientes de que cuando también nosotros repetimos el salmo, hacemos lo mismo que hacía Jesús y la gente de su pueblo. Cuando ellos repiten una frase insistentemente, es para suplicarle a Dios o para enfatizar con mayor fuerza su alabanza, su gloria que le dan al Padre. Pero en nuestra iglesia, queridos amigos, no solamente utilizamos o hacemos uso del salmo responsorial dentro de la misa. La iglesia también hace su oración a través de los salmos. Seguro que ustedes más de alguna vez habrán escuchado que la iglesia celebra la liturgia de las horas o el oficio divino. ¿Qué es esto? Es precisamente la oración que la iglesia realiza en las distintas horas del día. La iglesia reza con los salmos al amanecer, reza con los salmos al atardecer y reza con los salmos en la noche, imitando al pueblo judío que en todo momento alaba y bendice al Señor. Nosotros los clérigos
los consagrados, religiosos y religiosas, asumimos con la Iglesia un deber y una obligación de rezar siempre los salmos a distintas horas del día. Nosotros, los clérigos y consagrados, tenemos en nuestras obligaciones principales, como digo, rezar todos los días el oficio divino. Con la liturgia de las horas, nosotros, hermanos, oramos todos los días repitiendo los salmos. Y rezamos en la mañana, en la tarde, en la noche, y por supuesto que también en las horas intermedias. La Iglesia repite los salmos y ora con Cristo, por Cristo y en Cristo, haciendo suyas las mismas palabras del Señor, para pedir por la Iglesia, por el pueblo santo de Dios y también por nosotros mismos. Pero esta oración litúrgica llamado el oficio divino, la liturgia de las horas, queridos amigos, no piensen que está solamente exclusivo para nuestra condición clerical o consagrada. No, también los laicos pueden acceder al oficio divino rezando con la liturgia de las horas. Ustedes serán testigos que en muchas comunidades parroquiales, en muchas comunidades o sectores, se reúnen nuestros laicos a rezar la liturgia de las horas, porque esto ya también nos lo recomendaba el concilio. Recuerden lo que dice allí la Sacrosanctum Concilium en el número 100. Se recomienda asimismo que también los laicos recen el oficio divino, o con los sacerdotes, o reunidos entre sí, e inclusive en particular. Sería interesante que también en nuestras comunidades primero nos formáramos, nos instruyéramos en cómo se reza el oficio divino y después empezarlo a practicar. Solo algunos grupos reducidos en la parroquia lo hacen, pero sería bueno que lo pudiéramos hacer todos. Y por esta razón, queridos amigos, decimos que los salmos es quizá la mayor experiencia de oración del hombre a Dios. ¿Por qué? Porque con los salmos las personas le hablan a Dios de tú a tú con una increíble libertad. Muestran su confianza. Los salmos son expresión de diálogo profundo. No se nos olvide, los salmos son palabra de Dios, porque fueron inspirados por Él a través del Espíritu Santo y constituyen un manantial privilegiado de oración para los cristianos. Cuando oramos con los salmos, le hablamos a Dios con palabras de Dios. Y en los salmos encontramos pues esas expresiones concretas para dirigirnos a Él en las distintas situaciones o circunstancias de la vida, como ya lo hemos mencionado. Por esta razón decimos que todo cristiano puede orar con los salmos, porque los salmos actualizan en la vida del cristiano cada circunstancia que el propio hombre vive. Por eso concluimos diciendo que nosotros los cristianos hemos de inspirar nuestra oración en los salmos, así como lo hizo Jesús y así como nos lo ha recomendado. Así nos lo testifican las primeras comunidades cristianas y los 2000 años de nuestra Santa Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en una exhortación hermosísima que hizo en el año 2000, a propósito del inicio del nuevo milenio, y queriendo invitar a todos los hombres y mujeres, a todos los cristianos, a que renovaran una experiencia de oración con Dios,
el Papa Juan Pablo decía las siguientes palabras: deseo de este modo alentar y ayudar a todos a rezar con las mismas palabras utilizadas por Jesús y presentes desde hace milenios en la oración de Israel y en la de la Iglesia. Ojalá, queridos amigos, pues que nosotros poco a poco nos demos esa oportunidad. La gente, cuando abre su Sagrada Escritura, de repente dice: pues yo me gusta leer el libro del Génesis, me gusta leer los Evangelios, me gusta leer tal o cual carta de los apóstoles, y está bien, pero saben, como una experiencia profunda de oración, siempre será necesario abrir el libro de los Salmos y comenzar a orar con ellos, haciendo nuestras las palabras que encontramos allí plasmadas. Termino esta lección entregándoles a ustedes la siguiente actividad, misma que nos gustaría que ya nos reportaran y que eso nos sirve como evidencia y como pase de lista. La actividad consiste en lo siguiente: contestar esto. ¿De qué manera los salmos van a alimentar ahora en adelante mi vida? Y luego realizar esta pequeña actividad. Lee un salmo completo y medítalo, el que tú quieras. Trata de encontrar algún mensaje para este momento de tu vida. Elabora tu propio salmo utilizando algunas palabras o frases de las que has leído. Vean ustedes como cuando tenemos la experiencia de oración, con el Salmo podemos llegar a grados muy sublimes, como el video con el que abrimos hoy nuestra lección. Gente aramea que recite el Salmo 50 a Dios y que lo hace expresión de su fe en cántico y en alabanza. Ojalá que nosotros algún día lo podamos hacer también. Queridos amigos, con esto me despido de todos ustedes, agradeciéndoles su atención a esta lección. Con el favor de Dios, nos encontramos la próxima semana y por lo pronto pido a Dios que los bendiga y que los acompañe. Hasta pronto.